Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un curso más de Aprendiendo Fácil. En este caso nos dedicaremos a revisar lo que es el tema de expresiones algebraicas. Es un tema bastante importante para el aprendizaje del álgebra. Es un tema que, como verán, necesitan revisarlo, necesitan repasarlo, necesitan comprenderlo bastante bien para que profundicen en esta importante rama de la matemática. De lo contrario, los conocimientos más complejos, se les dificultarán. Entonces, vamos a plantear primero los objetivos del presente curso. Serían comprender lo que son las expresiones algebraicas, qué son, de dónde vienen, cómo se forman, conocer e identificar las partes de una expresión algebraica y, por último, identificar los tipos de expresiones algebraicas. Son los tres objetivos fundamentales. Por supuesto, no es todo lo que se puede hablar de las expresiones algebraicas, hay muchísimas cosas, pero esto es lo principal, es lo que debes de empezar a aprender y que te tiene que quedar claro para que puedas, como te dije, desarrollar tus conocimientos en esta materia. Pues vamos a empezar. ¿Qué es una expresión algebraica? Pues es una serie de elementos alfanuméricos organizados. Entonces, o en otras palabras, ¿qué son o qué significa? Pues los elementos alfanuméricos son sencillamente los números, las letras, que en estricto sentido se les va a llamar variables, y los signos. Con la ayuda de estos tres elementos formamos lo que son las expresiones alfanuméricas o las expresiones algebraicas. Oye, pero ¿cómo son las expresiones algebraicas? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. No te preocupes en qué significan, de dónde salieron, cómo se formaron. Sencillamente ahorita es que visualices cómo es una expresión algebraica. Tiene números, tiene variables, que son letras, y tiene signos, que en el módulo de conceptos básicos ya vimos qué tipos de signos se ocupan en las expresiones algebraicas, ¿de acuerdo? Basta con que visualices cómo es una expresión algebraica. ¿Ok? Bueno, entonces vamos al siguiente punto. ¿Para qué me sirven las expresiones algebraicas? Pues bueno, sirven para muchas cosas, pero principalmente sirven para establecer lo que son reglas, relaciones o leyes matemáticas. ¿Qué significa? Que nosotros, según un fenómeno que deseamos expresar en una, valga la expresión, en una expresión algebraica, podemos representarlo y posteriormente se va a volver algo permanente, es decir, que ese fenómeno se va a describir con esa expresión algebraica y a partir de esa expresión algebraica cualquier persona va a poder entender el fenómeno y va a poder reproducirlo o repetirlo. Eso es básicamente para lo que sirven las expresiones algebraicas, para establecer una regla, o una ley, ¿sale? Entonces, ¿de dónde salen o cómo se forman las expresiones algebraicas como las que vimos hace unos momentos? Bueno, primero o lo principal es que surgen de una necesidad de explicar, como ya lo dije, un fenómeno. Vamos a poner un ejemplo para que nos quede un poco más claro y no entrar tanto en temas de definiciones que a veces resultan demasiado complicadas. Ok, vamos a poner un ejemplo. Una persona, por ejemplo, quiere saber cuánto puede ahorrar al mes si sus ingresos siempre son los mismos, entre comillas siempre, pero los gastos varían. Ok, ¿cómo lo podemos representar o cómo podemos llevarlo a una expresión algebraica? Pues bueno, lo primero ya vimos que es definir cuál es el problema. El problema sería cuánto puede ahorrar. ¿Y qué información tenemos o qué información tendríamos? Pues lo que son los ingresos y lo que son los gastos. Con la información tenemos que darle respuesta a la pregunta. En este caso es cuánto podemos ahorrar. Ok, entonces ya con la información y con la pregunta, lo que debemos de hacer es establecer una relación que describa cómo responder a la pregunta. Eso es lo principal. De ahí, ese es el camino mediante el cual se forma una expresión algebraica. Entonces, una relación que podemos escribir con palabras es esta. El ahorro es igual al total de ingresos menos el total de gastos. Es una expresión que se escribe de manera muy sencilla, pero recordemos que el total de gastos es variable, es decir, que no sabemos realmente qué es o de dónde vienen o cuántos son. Entonces realmente la expresión debería de ser esta: ahorro es igual al total de ingresos menos gastos de comida, menos gastos de vestido, menos gastos de transporte, menos. Es decir, una serie de gastos que no sabemos
cuántos, cuáles y cuánto representa cada uno de ellos. Entonces, si se fijan, el expresar una relación como esta que dé solución a un problema con letras es bastante complicado. Entonces vamos a utilizar el lenguaje algebraico mediante números, letras, bueno, o mejor dicho variables y signos, y llegamos a una expresión bastante más reducida como es la que tenemos aquí, que dice que A es igual a B menos C. Entonces ahí empezamos y ahorita ustedes les va a surgir la duda de cómo rayos brincamos de una expresión en letras en palabras a esta expresión con variables, números y signos. Pues bien, es más sencillo de lo que parece. Vamos a explicar, o les voy a explicar cómo sucede esto. Básicamente es lo que algunos conocedores del lenguaje algebraico llaman como abstracción. Es decir, tenemos una idea y la abstraemos en una expresión, es decir, es algo así como resumirla, es algo así como representarla de otra forma. ¿Cómo lo hacemos? Pues miren, básicamente es esto. A cada letra le damos una representación o va a representar algo. Como ya vimos en la expresión con palabras, podemos decir que la letra A o la variable A representa el ahorro, la pregunta, la respuesta a la pregunta. B y C son respectivamente o representan respectivamente el total de ingresos y el total de gastos. Son dos variables. Entonces, como se pueden dar cuenta, una expresión, una relación, mejor dicho, que formamos con palabras para dar respuesta a una necesidad, se vuelve a final de cuentas una expresión alfanumérica o expresión algebraica. Así de simple. Todas las expresiones algebraicas surgen para dar respuesta o para expresar algo, cualquier cosa que sea. Una expresión algebraica deja de tener sentido si no explica algo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué parte se forma una expresión algebraica? Ya me dijiste qué es, de dónde sale, ya vimos ejemplos, pero pues qué partes tiene, porque hay mucha variedad de expresiones algebraicas. Pero a pesar de esa variedad, básicamente las expresiones se dividen o se forman por una serie de términos. ¿Qué es un término? Pues son aquellas partes de la expresión que están divididas entre sí por signos de operación o por operaciones como suma y resta. Así de simple. Es decir, si tú ves seccionada una expresión por sumas y restas, entonces esos pequeños grupos o esas pequeñas partecitas de la expresión es lo que se conoce como un término. Pero más específicamente, ¿cómo identificar un término? Ok, hay una forma. ¿Cuál es? Pues básicamente se forma o consta de cuatro partes, perdón. Consta de cuatro partes que son signo, coeficiente, parte literal y un grado. Aquí es donde vas a empezar a decir, ya vamos a empezar a complicar. Sí, aparentemente se van a empezar a complicar los conceptos, se va a empezar a adquirir mayor información, pero al igual de la información que hemos estado platicando en este y en otros módulos, en tanto más la manejes, la practiques, las reflexiones, se te irá haciendo mucho más fácil el aprenderla o el comprenderla y va a llegar un punto en que la vas a dominar. Entonces no te desesperes. Si esto de lo que te estoy hablando se te hace muy complicado, créeme que con el paso de la práctica y con el paso de el repaso de los cursos, de ir viendo libros, de hacer ejercicios, se te va a hacer muy fácil. Vamos a continuar. ¿Qué es un signo? Pues el signo para un término es un símbolo que puede ser de menos o negativo o de más o positivo colocado del lado izquierdo del que se llama el término. Ok, pero pues no me queda claro de esta forma. Vamos con ejemplos. Vamos a suponer, por ejemplo, este es un término cualquiera, donde el signo es el signo de, o está representado por el signo de menos, que está del lado izquierdo del resto de lo que formaría un término. Vamos a poner otro ejemplo, o otros ejemplos. Aquí tenemos la expresión o el término 5A que no tiene ningún símbolo del lado izquierdo. Esto es muy común en el caso de los términos de signo positivo. En este caso, como es un término solitario, no se acostumbra a poner el signo de más. Ya cuando en una expresión hay más términos, ese signo de positivo o ese signo de más sí se tiene que colocar. Pero en ocasiones podemos toparnos con este tipo de
formas de escribir un término con signo positivo. Y el siguiente término también tiene un signo negativo escrito del lado izquierdo del resto de las partes del término. Ahí está, eso es sencillamente lo que son los signos. Pueden ser un signo negativo o un signo positivo escrito del lado izquierdo de cada una de las partes o de lo que sería un término. ¿Ok? ¿Qué es el coeficiente? Pues bueno, generalmente es un número. Aunque, ojo, abro un pequeño paréntesis. En ocasiones un coeficiente puede incluir una o varias variables. Depende, como muchas cosas en la matemática, de cómo lo queramos ocupar. Pero para no entrar en mucho detalle y mucha complicación, vamos a asumir por el momento que es un número. Y este número va a continuación del signo, empezando de izquierda a derecha. Y también hay que aclarar que está identificado porque debe de multiplicar al resto del término, lo que llamaremos más adelante la parte literal. Entonces, en este caso, con los mismos términos que vimos en los ejemplos anteriores, tendríamos cuáles son sus coeficientes, que son numéricos en este caso. No pierdan de vista la observación que les hice, por favor. No significa que siempre son números. Generalmente son números, pero a veces pueden contener variables, una o varias, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso dejemos en los números, en este caso en los ejemplos, estos son los coeficientes y como vimos están a la derecha del signo o a continuación del signo, de izquierda a derecha son la segunda parte de lo que serían los términos, ¿de acuerdo? Es un número, ¿ok? Y multiplica a la parte literal, que es la que estamos viendo en este momento. ¿Qué es la parte literal? Pues bueno, es una variable o es un grupo de variables relacionados con alguna operación aritmética como multiplicación o división. Pero vamos a seguir viéndolo con ejemplos. En el caso de los que ya habíamos presentado hace unos momentos, tenemos esto. Las partes literales o la parte literal de cada uno es la siguiente. En el caso del primer término tenemos que la parte literal es la x elevada al cuadrado. Es una variable elevada a una potencia. En este caso, esa es la parte literal. En el segundo término tenemos sencillamente a una variable que multiplica el coeficiente. Es una variable sola. Pero en el tercer término de ejemplo tenemos que es un grupo de variables relacionadas mediante una multiplicación. ¿Ok? Esa es la forma en la que se identifica la parte literal de un término. Hay que hacer una pequeña aclaración. En las expresiones algebraicas hay ocasiones en que alguno de los términos no tiene parte literal. Sencillamente vemos un número solitario, separado mediante una suma o una resta. Es decir, que cumple con las otras tres partes de lo que sería un término, pero no tiene parte literal. Esto suele suceder y a ese término en particular, que solo tiene un coeficiente o un número, se le denomina término independiente. Es la única salvedad de un término sin parte literal, ¿de acuerdo? Salvo eso, todo lo demás es lo mismo, es una variable o es un grupo de variables. La cuarta parte que compone un término es su grado. ¿Qué es el grado? El grado es la suma de los exponentes de las variables, ¿ok? El grado de un término es la suma de los exponentes de las variables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos este término en donde el exponente del término es el número 2, es al que está elevado la x. Entonces su grado sería 2 o de segundo grado, es la forma de describirlo. El otro ejemplo que tenemos es el término 5a, en donde apreciamos que aparentemente no tiene ningún exponente la variable. Sin embargo, les recomiendo que revisen esta situación, las denominadas leyes de los exponentes, donde una variable o un número con exponente 1 da como resultado el mismo número o la misma variable. Por lo tanto, aunque no se escriba, aquí existe un 1. Y por esa razón su grado es 1 o es de primer grado. Muchas veces notarán que no hay ningún exponente en una variable, lo que significa que esa variable está elevada al exponente 1 y por lo tanto el término es de primer grado.
Además tenemos este otro término que ya habíamos mostrado, donde en este caso la suma de los exponentes de las variables es el grado del término. Tenemos dos variables, una elevada al cubo y una elevada a la potencia 1, como ya les expliqué. Por lo tanto, la suma de los exponentes es 4, es decir, su grado es 4 o el término es de cuarto grado. Es la forma para determinar el grado de un término. Entonces ya vimos las partes de un término, cómo identificarlos, cómo clasificarlos. Ahora vamos a las expresiones. ¿Qué tipos de expresiones algebraicas hay? Esto es un tema también muy amplio. Sin embargo, basta con que ahorita ustedes comprendan de lo que estamos hablando. De acuerdo a la cantidad de términos, se establece el tipo de expresión que es. En este caso hay dos tipos generales, monomios y polinomios. Los monomios son expresiones que constan de un solo término y los polinomios son expresiones que constan de más de un término, es decir, dos o más términos. Ok, vamos a poner ejemplos. ¿Cuáles son ejemplos de monomios? Pues los que ya hemos manejado, los términos que tenemos. Menos 2x al cuadrado, 5a y menos 5y al cubo por x. Esos son los ejemplos típicos de monomios. Son un solo término compone la expresión. ¿Cuáles son los polinomios? Pues debe de haber más, por lo tanto es de este tipo, formado por 4 términos en este caso. ¿Ok? Tenemos este otro tipo que es una expresión formada por 3 términos. ¿De acuerdo? Entonces, son los dos tipos generales de expresiones algebraicas, monomios y polinomios, aunque vale la pena mencionarles que también para los polinomios hay ciertos nombres porque es más fácil identificarlos o son más usuales. Por ejemplo, en el caso de la expresión formada por 3 términos, suele denominarse a este tipo de polinomios un trinomio, una expresión formada por 3 términos. En el caso de la expresión formada por 4 términos, podría llamársele un cuatrinomio. Y otro de los más habituales es una expresión formada por 2 términos, a la cual se le denomina binomio. Es importante que lo conozcan, no es tema específico de este módulo, pero sí vale la pena que se enteren y sepan que existen. Más adelante los ocuparemos y más adelante haremos ejercicios en otros módulos, les explicaré más a fondo esta situación y lo utilizaremos con más frecuencia, pero en este caso basta con que los conozcan. Y por último hablaremos o les hablaré de lo que es el grado de una expresión algebraica. Ya hablamos de lo que es el grado del término, que forma parte de las características del término, pero también existe el grado de una expresión algebraica. Es algo similar, en este caso es el valor del exponente más alto en relación a una variable. Y entonces ya me imagino lo que están pensando. Ya me volviste a hacer bolas. No te preocupes. Es normal, tenemos que ir viendo conceptos un poquito más complicados, pero también tenemos que ir viendo la forma de que ustedes lo entiendan de una manera más tranquila y más fácil y práctica. Y como siempre, pues en el caso de las matemáticas vale la pena tomar o mostrar algunos ejemplos. En este caso tenemos este término que ya hemos venido ocupando en este módulo, menos 5y al cubo por x. Este término tenemos dos variables. Entonces, el grado de la expresión dependería de qué variable la queremos relacionar. En este caso, tenemos que el grado en relación a la variable y sería 3 o de tercer grado. Si quisiéramos el grado en relación a la variable x, tendría un grado 1 o de primer grado. Pero vamos a dejarlo en términos de la variable y, su grado es tercero. Vamos a poner otro ejemplo de los que ya les he mostrado. Este polinomio que tiene 3 variables, por lo tanto tendría 3 posibles respuestas porque hay 3 variables a las que se les puede relacionar el grado de la expresión algebraica. No se me hagan bolas. Nada más basta con que recuerden que el grado de una expresión algebraica depende de la variable con la que se le esté relacionando. Aquí tenemos 3 variables. Yo quiero el grado con respecto a la variable a. Entonces su grado es segundo o la expresión algebraica es de segundo grado con respecto a. Y por último tenemos este otro ejemplo que les puse, donde nada más tenemos una sola variable, que es la variable x, y por lo tanto el grado sería el exponente de valor más alto. En este caso sería
que la expresión algebraica tiene el tercer grado o es de tercer grado. Entonces vamos a ver las conclusiones de lo que vimos. Aparentemente fue poco, pero yo creo que es información bastante importante que tienen que empezar a reflexionar, que tienen que empezar a revisar, que tienen que empezar a practicar para que vayan dominándola. Tienen que dominarla, consejo, tienen que dominarla para continuar con el aprendizaje del álgebra. ¿Ok? Pues bueno, el primer objetivo era ver qué eran las expresiones algebraicas. Pues bien, ya lo vimos. Las expresiones algebraicas son una serie de elementos alfanuméricos organizados para establecer una regla, relación o ley acerca de un fenómeno de nuestro entorno. Ya vimos cómo se obtienen, ya vimos de dónde surgen, ya vimos cómo las formamos, ya vimos todo eso. Entonces, aunque la definición y la conclusión es esta, ustedes ya tienen otra manera de visualizarlo o de haberlo apreciado. Acuérdense que se forman a partir de una necesidad. Eso es lo importante. Todas las expresiones algebraicas le dan razón a solucionar una necesidad o explicar un fenómeno. No hay expresión algebraica que se coloque a lo loco o que se forme a lo loco. Todas tienen una razón de ser. También vimos de las partes o las partes de las que se compone una expresión algebraica, y estas se llaman términos. Ya vimos cómo identificarlos, ya vimos que cada término consta de 4 elementos: signo, coeficiente, parte literal y grado, y ya vimos cómo es cada una de esas partes y ya podemos identificarlas tranquilamente sin mayor complicación. ¿De acuerdo? ¿Qué más vimos en este módulo? Pues bien, vimos que las expresiones algebraicas se clasifican de manera general en monomios y polinomios. Recordemos, monomios es una expresión algebraica formada por un término y los polinomios son expresiones algebraicas formadas por más de un término, es decir, 2 o más términos. También vimos el grado de una expresión algebraica. Recordemos que es el valor del exponente más alto en relación a una variable que forma los términos de la expresión. A lo mejor te vas a enredar con esta última conclusión, pero no importa. Puedes regresar al video, puedes checar tus libros de texto, puedes checar tus apuntes y ya podrás visualizar lo que te quiero decir. Básicamente estos módulos son para ayudarte en las reflexiones, ayudarte en el entendimiento, en el aprendizaje de lo que ya vienen muchos libros muy buenos. Contienen esta información quizás expresada de otra forma. Lo importante aquí es que yo te brindo otra forma de visualizarlos y trato de reunir lo principal de una manera lo más sencilla posible y entendible para todos ustedes, ¿de acuerdo? Pues bueno, en este caso sería todo para este módulo. Les agradezco muchísimo su atención y los espero verlos en mis siguientes videos. Muchas gracias y hasta pronto.